Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre el tiempo gramatical Future Continuous, futuro continuo o progresivo, pero vamos a ver en esta oportunidad cómo hacer oraciones de forma negativa e interrogativa, bien, con el futuro continuo. Ahora, anteriormente ya hemos indicado para qué es que utilizamos, en qué situaciones es correcto utilizar el futuro continuo. Es por eso que es importante que puedan ir y ver los videos anteriores para poder comprender la clase. Bien, entonces, vamos a continuar con las oraciones de forma negativa e interrogativa. ¿Cómo hacer oraciones negativas e interrogativas con el futuro continuo? Bien, a continuación podemos observar, ya que es una oración de forma negativa, debemos mencionar primero el pronombre personal, el subject pronoun. Seguido de esto viene el auxiliar de este tiempo futuro continuo, que es el auxiliar will, ¿verdad? Pero como ahora debe ser de forma negativa, pues usaremos la forma negativa del will not en contracción won't. Bien, seguido del primer verbo en forma infinitiva, el verbo be siempre debe ir en su forma base, presente o infinitiva. Bien, y seguido de esto viene otro verbo, el siguiente verbo, pero este verbo debe ir con la terminación ing. Es decir, que debemos agregarle este ing al verbo. Es decir, va a ir en presente participio. Y finalmente, si gustan, un complemento. Bien, vamos a hacer un ejemplo para poder entender mejor la estructura para las oraciones negativas con el futuro continuo. Bien, vamos entonces a hacer el primer ejemplo. Esta es una oración de forma negativa. Bien. Yo he elegido poner un sustantivo, daughter, ¿right? En vez de un pronombre personal, ¿no? Que es I, he, she, it, we, you, they. Yo he elegido poner un sustantivo, my daughter, mi hija, ¿right? My daughter. Luego debo mencionar el auxiliar en forma negativa, ¿sí? Si gustan, también pueden utilizar la forma completa, will not. En este caso, yo prefiero utilizar la contracción, won't. My daughter won't, el verbo en su forma infinitiva, el verbo be. Luego, el siguiente verbo va con la terminación ing. Vamos a elegir el verbo set. Bien, el verbo set es un verbo de una sola sílaba y termina en consonante, ¿no? La T es una consonante, la E es una vocal, la S una consonante. Quiere decir que para agregarle ing al verbo, debo duplicar esta T, ¿verdad? Debo duplicar la T y recién le agrego ing al verbo. Entonces tengo el verbo con la terminación ing. Set, setting. My daughter won't be setting. Won't be setting the table. Ya, vamos a dejarlo ahí. My daughter won't be setting the table. Bien, entonces indico en la oración, bueno, mi hija no usa el sustantivo my daughter y el auxiliar en forma negativa, en la contracción de will not, won't, seguido el verbo en forma infinitiva, seguido el verbo en presente participio, es decir, con la terminación ing, agregando la ing al verbo y un complemento que le puse. Bien, my daughter won't be setting the table. Bien, entonces indico en la oración, mi hija no estará, porque ahora es de forma negativa, entonces este won't le da el sentido negativo a este verbo be. No estará, ¿verdad? No estará poniendo la mesa, setting the table. Vamos a hacer un ejemplo ahora con la siguiente estructura gramatical, de forma interrogativa.
Primero mencionamos, para hacer una oración interrogativa, debo mencionar siempre el auxiliar o el to be. En este caso usamos el auxiliar will. Es lo que debo mencionar primero. Luego viene el pronombre personal, seguido el verbo be, siempre así en su forma infinitiva, en su forma base, seguido el verbo con la terminación ing y finalmente, bueno, un complemento y finalmente el signo de interrogación. Bien, solo uno al final de la pregunta. Vamos entonces a hacer un ejemplo con la forma interrogativa. Bien. Bien, el auxiliar. Con rojo le vamos a poner al auxiliar will. Will. Ahora el pronombre. Voy a usar el pronombre he. Will he, el verbo be. Ahora el verbo con la terminación ing. Voy a utilizar el verbo drive. Bien, el verbo drive termina en la vocal E. La vocal está sola al final. Debo entonces eliminarla para poder agregarle ing al verbo, ¿verdad? Driving. Bien, tengo entonces el verbo con la terminación ing. Ahora un complemento. He will be driving home after work. Bien, y finalmente el signo de interrogación. Bien. He will be driving home after work. ¿Estará él, dice, manejando, ¿no? Conduciendo a casa después del trabajo? Bien, vamos a dar respuestas utilizando short answer, respuestas cortas. Entonces, voy a utilizar solo para dar una respuesta corta dos cosas, el pronombre personal y el auxiliar. Bien, si es la respuesta positiva, entonces el pronombre es he en la pregunta, ¿verdad? Y el auxiliar es el will. Solo necesito eso, ¿bien? Yes, he will, ¿verdad? Y si doy una respuesta negativa, ¿no? Que él no va a realizar esta acción, entonces, igualmente solo necesito dos cosas, el pronombre y el auxiliar. Pero como voy a darlo de forma negativa, voy a dar la respuesta de forma negativa, won't, ¿bien? Yes, he will. No, he won't. Bien, ahora tengo las respuestas que hemos dado aquí han sido utilizando short answer. Quiere decir que es una respuesta o respuestas cortas, ¿verdad? Si ustedes gustan, pueden dar una respuesta completa o una respuesta larga, ¿bien? Entonces no hay problema, pueden responder como ustedes gusten. Si gustan responder de forma completa o larga, responden. Yes, he will be driving home after work. Si desean responder igual de forma negativa, de forma completa, también pueden hacerlo. No, he won't be driving home after work. ¿Sí? En este caso yo estoy dando ejemplos de cómo dar una respuesta o respuestas utilizando short answer, respuestas cortas. ¿Bien? Vamos a practicar una vez más los dos ejemplos, la pronunciación, ya que es muy importante. Bien, let's start. Vamos a comenzar. Number one. Number one, my daughter won't be setting the table. My daughter won't be setting the table. Mi hija no estará poniendo la mesa. Number two. Will he be driving home after work? Will he be driving home after work? ¿Sí? Pregunto entonces si estará él manejando a casa después del trabajo. Las respuestas, ¿no? Yes, he will. No, he won't. Bien,
Y como les había indicado, son respuestas cortas. Yes, he will. No, he won't. Bien. Bueno, sería todo por la clase de hoy acerca del futuro continuo o progresivo. Bien, recuerden si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, compartir. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.